Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este conversatorio. Para información de todos, como escucharon, el sistema acaba de iniciar la grabación de la actividad. Esto con el fin de compartir esta sesión por medio de los canales de difusión del Centro de Investigaciones en Educación, y posteriormente les haremos llegar el video también de la grabación. Entonces, para iniciar, de parte de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, le damos la bienvenida a esta actividad que hemos denominado Desafíos de la Investigación para una Educación Inclusiva. Para el Centro de Investigaciones en Educación es un honor contar con la participación de todos y todas ustedes en este conversatorio, y por supuesto también de manera especial para las conferencistas que gentilmente nos vienen a compartir sus reflexiones en torno al tema. En este caso, les agradecería si pueden encender las cámaras a doña Cecilia Martins, a doña Dina Espinosa y a doña Jensi Campos. Y pues darles entonces nuevamente las gracias, presentarles a doña Cecilia Martins, quien va a ser nuestra primera conferencista. Ella es especialista en educación de la Comisión Interamericana de Educación, del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Organización de Estados Americanos, OEA, con sede en Washington, a quien agradecemos su gentil participación. Y esperamos que sea la primera de futuras sesiones que podamos establecer de manera conjunta entre su representada y nuestro centro de investigaciones. También le damos la bienvenida a doña Dina Espinosa Brilla, quien es coordinadora del proyecto Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad de Costa Rica. A doña Dina también nuestro agradecimiento, quien también junto a doña Cecilia son autoras también de textos de la revista Nuestro Centro. Y por supuesto a doña Jensi Campos Céspedes, directora del Centro de Investigaciones en Educación Académica y catedrática de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia. La dinámica para esta sesión consistirá en un periodo aproximado de 15 a 20 minutos de participación de cada una de las panelistas, de las conferencistas. Nosotros haríamos un aviso mediante el chat cuando les queden 5 minutos, y posterior a ello tendríamos una sesión de preguntas para la especialista de alrededor de 5 minutos. Cuando las tres hayan participado, tendríamos una sesión de cierre también para retomar algunas preguntas que las personas nos quieran plantear vía chat, o que al final de la sesión puedan también habilitar sus micrófonos y dialogar de manera directa con las conferencistas. Dicho esto, entonces, nuevamente expreso el agradecimiento del Centro de Investigaciones en Educación por participar en esta actividad, y vamos a dar inicio con la presentación de doña Cecilia. Podemos apagar las cámaras, las restantes personas. Muchas gracias, don Warner. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, permítanme agradecer al Centro de Investigaciones en Educación, al CINED, de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, por esta invitación, y además por esta constante promoción de la investigación, el desarrollo de conocimiento científico orientado a la comunidad, especialmente en ocasión de este quinto aniversario. Para mí es particularmente un placer y un orgullo estar en este panel. Mi formación de base es tanto para mi maestría como mi doctorado, es de la Universidad de Educación a Distancia. Soy una ferviente creyente del sistema de educación a distancia de la UNED de España en este caso. Así que nada, es un honor nuevamente compartir este espacio, tanto con la doctora Dina Espinosa Brilla como
con la doctora Jensi Campos Céspedes. Así que nuevamente, muchas gracias. Para iniciar el diálogo, si me permiten, voy a compartir brevemente en pantalla, si allí se ve bien. Sí, se ve muy bien. Perfecto, muchas gracias. Es simplemente para darle un marco a nuestra conversación. Quería compartir con ustedes unos primeros elementos que nos permitan darle un marco a cómo fortalecer este vínculo de la investigación con las acciones educativas inclusivas, y eso parte del tema de el derecho de cada persona para la educación. Yo sé que seguramente ustedes están familiarizados con la normativa, con los documentos y convenciones que existen en este tema, pero creo que es importante no solo conocerlos, que se pueden encontrar de muy fácil acceso, sino porque básicamente permiten a cada uno de nuestros estados dentro de la región a poder tomar acciones y tomar decisiones basadas en datos y bajo un marco legal adecuado que le dé sostenibilidad en el tiempo a por qué hablamos del derecho a la educación en el concepto de continuidad educativa. Obviamente todos coincidimos que el derecho de cada persona a la educación es un elemento transformador en sí mismo y que tiene un potencial enorme de generación, de transformación de la vida de las personas, de las comunidades y de las sociedades. Todos estos marcos permiten darle un componente a los países de la región en donde puedan asumir un compromiso no solo político, como podría ser lo que se incluye en estas declaraciones, sino desde el punto de vista económico y de financiamiento de la educación. Y ya luego vamos a volver, si les parece, sobre este tema. No sin recalcar al mismo tiempo que estos marcos normativos, estas declaraciones, estos compromisos asumidos, van unidos de la mano de cómo se llevan esas políticas públicas a la acción a través de la gestión y de la gobernanza. Entonces, simplemente quería mencionar aquí muy rápidamente algunos elementos que en nuestra región nosotros tomamos como referencia desde la organización, hay muchos más, porque nos va a permitir después entrar más en detalle en el cómo, que es básicamente lo que nos ocupa y preocupa. Entonces, si nos vamos a lo largo del tiempo, ya en la Carta de la Organización de los Estados Democráticos se resaltaba la voluntad de los países de la región en poner en marcha sus esfuerzos para asegurar el tema del derecho a la educación. Obviamente, como ustedes verán allí, no es un tema nuevo, es un tema que ha estado bajo la preocupación de todos nuestros países en la región, pero que es un tema recurrente y constante y que se ve afectado por diferentes factores, y luego vamos a ver cuáles serían esos factores. Luego, si vamos un poquito más cerca del tiempo, la Carta Democrática de la organización también reconoce la promoción y la observancia de los derechos, y dentro de esos derechos el tema de las personas a un derecho a la educación sin discriminación a través del acceso a una educación de calidad en todos los niveles y modalidades. Ese sería el elemento diferenciador en su momento que se fue agregando. Nos acercamos más, estarán todos ustedes familiarizados con la declaración de Incheon de 2015, que también se habla de la educación como un bien público. Estoy marcando los elementos en la forma en la que ha ido evolucionando, de la forma de generar y garantizar el derecho a la educación para todas las personas. Y finalmente, ustedes saben que en estos momentos se está dando bajo el marco de Naciones Unidas la preparación para lo que se da en llamar la Cumbre sobre la Transformación de la Educación, que va a tener lugar el mes que viene, en realidad en septiembre de este año, pero la precumbre que se hizo en el mes de junio volvió a resaltar el derecho de la educación como un elemento fundamental para el presente y para el futuro. Y aquí una salvedad que yo siempre quiero hacer, y es que todas estas referencias obviamente marcan de forma muy clara desde la narrativa la decisión y compromiso político de asumir estos derechos. Quizás
nos faltaría o nos gustaría o tendríamos que analizar mucho más en detalle, y ahí la relación que veremos más adelante con el tema de la investigación en inclusión educativa, es qué nos dicen los datos y reportes sobre la situación en la región. Cómo este marco, que es más bien sólido en temas de narrativas y de discursos, de convenciones y de acuerdos, se traduce a través de oportunidades que ofrezcan los sistemas educativos de la región. Y para eso quiero pasar muy rápidamente a 4 elementos que se interrelacionan entre sí cuando hablamos del concepto de derecho a la educación y inclusión educativa, que tiene que ver con cómo esos grandes rasgos, esas grandes convenciones, esos grandes tratados, esos grandes acuerdos pasan, que son acuerdos políticos, pasan a transferirse y a representarse a nivel de compromisos tanto de financiamiento de la educación, de gestión a través de la gobernanza y de involucramiento activo de todos los actores de la comunidad educativa. Si bien, como dijimos antes, estos elementos existen, después vamos a los datos duros, por ejemplo, a algunos datos que da el observatorio de la CEPAL, que mencionaban que sí, que por ejemplo que el gasto en educación de los gobiernos había aumentado en función de sus PBI en 3-4 puntos. Esto estábamos hablando en la época en que estábamos haciendo la transición de la Agenda 2015 a la Agenda 2030. Sin embargo, ya en septiembre de 2020, la UNESCO marcó con alta preocupación, al igual que el resto de los organismos multilaterales que trabajan sobre la temática, el impacto que la pandemia de COVID puede tener en los países pobres, afectando el déficit en la financiación para el logro, ustedes saben que es el objetivo 4 de los ODS para el tema de educación. Estos son datos que indican altamente la necesidad de un compromiso no solo político, sino económico y de financiamiento, de modo que se garantice el derecho a la continuidad educativa. Y creo que con el tema de la pandemia, luego hablaremos de los contextos de cambio, creo que nos quedó muy claro cómo el tema de la gestión del financiamiento y de los marcos políticos deben estar preparados para estos contextos de cambio constante, que en este momento fue un tema epidemiológico de salud, pero puede ser climático, social, de otro tipo. Entonces, si bien tenemos estos factores en donde la gobernanza toma un elemento muy amplio de importancia de acceso, que nos queda por preguntarnos o por pensar y por elaborar cuáles son los programas, los procedimientos administrativos de monitoreo, de gestión, de implementación de acciones concretas, de estos grandes postulados y compromisos que son ineludibles y que todos los países de la región asumen. ¿Cómo se transmite y se transfigura eso en acciones concretas que beneficien en el día a día a aquellos que caminamos nuestros países y nuestras instituciones educativas? Sobre todo por el tema de la igualdad, no solo de acceso, sino de permanencia. Entonces, en este sentido, yo quería plantearles, si me permiten, un par de elementos que tienen que ver con las oportunidades y las necesidades para fortalecer la educación inclusiva bajo este concepto de marco de derechos y de accesos a la educación. Y allí ustedes van a ver 3 elementos, luego voy a mostrar 3 elementos más, que son la Agenda Educativa Interamericana, la toma de decisiones basadas en datos y la incidencia y la literacidad crítica. ¿Por qué tomamos estos elementos? Creo que la pregunta inicial que nos convoca hoy es justamente cómo nosotros podemos llevar el tema de la educación y de los desafíos que implica la investigación para una educación inclusiva. Y desde mi experiencia, a veces creo que uno de los mayores desafíos que nosotros tenemos es cómo hacer que los discursos que se dan y las acciones que se dan desde los distintos ámbitos, desde el gubernamental, desde el académico, desde las instituciones de investigación,
desde las organizaciones no gubernamentales, desde las instituciones educativas, realmente se hablen entre sí. Pareciera a veces, yo siempre hago esta analogía, allá lejos, hace tiempo cuando estudiaba psicología educacional, de los monólogos colectivos. Ustedes saben que los chicos cuando tienen 3 años entran en una fase que se llama el monólogo colectivo. Y a veces creo que el mayor desafío que tenemos para realmente tratar de garantizar, fortalecer y fomentar la inclusión en la educación en un marco de continuidad educativa tiene que ver con este tema de cómo dialogamos y cómo nos escuchamos activamente y mutuamente, y hacemos que el valor agregado y que las miradas y las perspectivas de cada uno de esos sectores que están involucrados y que conforman la comunidad educativa puedan canalizarse en un bien común y vayan todos para el mismo lado. Entonces, les quería plantear aquí algunas cosas que me parecen interesantes en cuanto a cómo puede la investigación sumar las instituciones de investigación, las instituciones académicas, sumar a este desafío de la inclusión en la educación. Y quería contarles que la región tiene algo que se llama la Agenda Educativa Interamericana, y la agenda es un instrumento, una herramienta, un espacio que los ministros de educación de la región le encomendaron a la Comisión Interamericana que se creara allá por el año 2015, y en donde establecieron 3 ejes fundamentales en temas de cooperación interamericana, en temas de educación. Esos 3 temas son educación de calidad inclusiva y con equidad, el fortalecimiento de la profesión docente y la atención integral a la primera infancia. Eso se transformó en una serie de acciones, proyectos que llevaron adelante en la región y que permitieron que luego de X cantidad de años estemos en este momento en una fase en donde los ministros de educación estarán, si Dios quiere, acordando en noviembre de este año, en la próxima reunión de ministros de educación de la OEA, lo que se da en llamar la segunda fase de la agenda educativa interamericana. Y aquí yo creo que vienen los temas importantes de dónde está el valor agregado, las contribuciones y las posibilidades que desde la investigación se fomente y se promueva la inclusión educativa. Esa agenda educativa tiene 2 grandes ejes. El primer eje es un enfoque sistémico para la construcción de sistemas educativos resilientes, en donde, por ejemplo, los ministros decidieron que van a querer focalizar sus acciones en los siguientes temas. Y hay uno que estoy segura les va a resultar de mucho atractivo. Uno de los temas es la recuperación, la reparación y reactivación del sector educativo post-pandemia, el uso de nuevas tecnologías en la educación y la agenda educativa digital, el desarrollo profesional y capacitación docente, la educación para la mitigación del cambio climático. Aquí creo que es uno de los que más va a llamarles la atención, y es el tema de las agendas de investigación vinculadas a los sistemas educativos nacionales y regionales. Estos son temas que los ministros han estado acordando, han estado trabajando durante 3 años en la definición de esta segunda fase de la agenda educativa, y pasa a ser una de las acciones de este eje fundamental de enfoque sistémico en educación. La atención a la población estudiantil y al personal docente en condiciones de discapacidad es un tema que particularmente nosotros desde la organización hemos trabajado muchísimo, sistematizando conocimientos, sobre todo con un alto involucramiento del Ministerio de Educación aquí de Costa Rica. Se ha hecho un trabajo muy interesante al respecto. El desarrollo socioemocional y la convivencia escolar, y un segundo eje, así como teníamos un eje de enfoque sistémico para la construcción de sistemas educativos, el segundo eje tiene que ver con la agenda intersectorial, en donde se abordarían temas tales como la movilidad estudiantil y el reconocimiento de estudios en los países de la región, el desarrollo profesional y formación docente articulado entre los países de la región, la relación entre educación, empleo y el desarrollo de ambientes educativos escolares saludables.
Yo finalmente quería mencionar un tema que es algo que tiene que ver con la intersectorialidad y que es un tema fundamental, y es que se ha dado un diálogo muy interesante entre los ministerios de Educación y de Salud, y eso ha llevado a que se solicite que el tema de la actividad física y los entornos saludables se posicionen como un tema de derechos en la región, de manera que las personas puedan exigir y defender su derecho a la educación en un entorno saludable. Es un elemento relativamente nuevo y creo que era importante mencionárselos aquí. Y finalmente, digamos, todo esto tiene que ver con las agendas, con la toma de decisiones basadas en datos, porque esta agenda está construida sobre el conocimiento que surge de las necesidades, de los desafíos y de las experiencias de los propios ministerios de educación de la región. ¿Y por qué hablar de literacidad crítica e incidencia? Y este es un punto que tiene que ver más que nada con las narrativas. Ustedes saben que las narrativas en tema de políticas y programas per se pueden promover la inclusión, o perpetuar la exclusión. Entonces, hay elementos interesantes de análisis desde el marco de la literacidad crítica que podrían identificar de qué forma esas narrativas, esos discursos, contenidos, tanto en las políticas públicas como en los programas, pueden ser elementos de poder o factores diferenciadores en términos de inclusión e igualdad de derechos en temas de educación. Entonces, esto sería hablar de políticas públicas entendidas no solo como textos, sino como narrativas que definen la posterior implementación en acciones educativas concretas que expliciten o no los términos de inclusión educativa. Y si me permiten, porque no quiero, sé que estamos cortos con el tiempo y seguramente yo me pongo a hablar y me voy a ir del tiempo, así que ustedes me avisan. Para ir finalizando, quería mencionar el tema de 3 elementos más que creo que son importantes considerar, que tienen que ver con la comunidad educativa, los contextos de cambio y la interseccionalidad. Creo que si algo nos ha dejado en claro la pandemia es que la fortaleza intrínseca y el compromiso con la acción se encuentran en la comunidad educativa. Así como hoy hablamos de pandemia, podemos estar hablando en otros momentos de espacios de migración, temas de clima, temas sociales que pueden afectar cómo los sistemas educativos responden. En ese sentido, es importante resaltar que las contribuciones que puede ofrecer una mirada interseccional, entendida como herramienta analítica que permite reconocer estas desigualdades sistémicas, constituye un elemento interesante para analizar la superposición de factores, sean estos sociales, étnicos, de género u otro tipo. Este es un concepto que no es desconocido particularmente en el ámbito de Costa Rica, pero que está siendo un punto de debate interesante en este momento en la región. Para ir cerrando antes de mis comentarios finales, quería plantearles, a mí me gusta trabajar a veces con acrónimos, ¿no? Entonces, creo que es importante usar un acrónimo que nos dé una orientación hacia la acción y de cómo la investigación pasa a ser un elemento fundamental en los temas de inclusión educativa. Y ese acrónimo que a mí me gusta usar se llama MULTI, y voy a usar la primera letra, o sea, la M, la U, la L, la T y la I, y vamos a ver por qué, y ahí es la propuesta hacia ustedes de participación en este proceso de diálogo y de acción que estamos llevando adelante. La M tiene que ver con la multidimensionalidad, con las perspectivas desde la educación, desde la gestión, desde el financiamiento, desde la práctica. Al mismo tiempo tiene que ver con lo que se llama lo multisectorial, los multi-stakeholders sería en inglés, con la comunidad, con el gobierno, con el sector privado, con las organizaciones no gubernamentales. El tema de U hace referencia a la ubicuidad en cuanto a la permanencia
la accesibilidad, la interacción. El tema de la L tiene que ver con lo local, con la raíz y la correlación constante y el involucramiento de la investigación como elemento de inclusión educativa en el ámbito local y de allí hacia arriba exponencial. La T tiene que ver con el tema de la transparencia y que sea transicional en el sentido de generadores potenciales de experiencia, y la I tiene que ver con lo inclusivo e integrados a procesos, programas y sistemas. Entonces, como palabras de cierre, para darle tiempo a mis colegas en el panel y que luego podamos tener tiempo al final de preguntas y respuestas, quería como cerrar un poco estas ideas que trabajamos y volver a retomar que tanto a nivel global, regional y local, obviamente la mención a garantizar el derecho de cada persona a la educación aparece reflejado contundentemente. Sin embargo, como bien lo sabemos quienes trabajamos cotidianamente en nuestros contextos, esa sola mención no es suficiente. Entonces, significa quizás que como sociedad, como comunidades en constante cambio y evolución, tenemos que repensar, reimaginar desde un abordaje multidimensional, profundo, consensuado, mediado, referenciado. ¿Cómo avanzamos? Las urgencias son cada vez más evidentes y las deudas impostergables en el día a día. Algo que nos mostró la pandemia fue una transparencia absoluta en ese sentido, y pareciera que eso nos invita y nos incita a despojarnos como comunidad educativa de personalismos y de recetas y comenzar a transitar un camino más de miradas que sean complementarias, de tonos que sean inclusivos y de construcciones que sean colectivas. Yo sigo escuchando en el día a día de hoy, cuando hablamos de educación y de derecho de la educación, se sigue hablando del llamado a la acción. Y creo que ese llamado a la acción necesita un cambio categórico en términos de respeto y de oportunidades, en términos de escucha activa, de involucrarnos desde cada nivel de gestión, desde cada nivel de liderazgo, pero por sobre todas las cosas nos está pidiendo una definición, un nuevo pacto educativo que muestre cuál es la incidencia real de los cambios para que el acceso, la continuidad educativa realmente se transforme en un derecho real a la educación. Entonces es una invitación a que, por un lado, soñemos que sí, que este derecho a la educación de calidad inclusiva y con equidad es una realidad, pero al mismo tiempo un llamado a que lo hagamos día a día. A veces las metas que nos fijamos son muy amplias y está perfecto hacerlo, pero desde la construcción del día a día es de donde podemos sumar, y desde el trabajo que cada uno de nosotros hace en sus diferentes contextos y en sus diferentes niveles es que sumamos a este diálogo y a este derecho tan importante para todos. Así que lo dejaría allí y luego feliz de contestar preguntas o consultas al final que ustedes consideren necesarias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Cecilia. Siguiendo con la dinámica de tener por lo menos una o dos preguntas terminando y luego un cierre de preguntas, nos plantea la compañera Jessica Villarreal que le gustaría conocer en términos generales cómo está la situación de la región en cuanto a la educación de la niñez inmersa en procesos de movilidad, específicamente de migración. Sí, gracias. Muchas gracias por la pregunta. Ustedes saben que el tema de los procesos migratorios en la región es un tema absolutamente real, candente y complejo. Creo que la respuesta a eso tiene que ver, yo invertiría la pregunta, y es, ¿cuáles son las acciones y los compromisos que
de los gobiernos se están tomando en el tema migratorio y desde qué perspectiva se lo toman. Creo que otra vez uno de los mayores desafíos que existe, particularmente en el tema de la niñez, que se ve tan impactada en este tema, es que las acciones que se están realizando, que son muchas y son muy valiosas, a veces siguen siendo como compartimentos estancos. Hay algo que nosotros aprendemos y todavía seguimos aprendiendo porque a veces no somos muy exitosos en cómo lo implementamos, y es la forma en que coordinamos acciones. Por ejemplo, en el caso de la Organización de Estados Americanos, cómo nosotros coordinamos acciones con UNESCO, con UNICEF, con SEXICA, para el caso de ustedes de Costa Rica, que están en Centroamérica. Entonces, para mí el mayor desafío es la perspectiva. Si nosotros vamos a analizar cuál es el estado de la región, mi sugerencia siempre es poner el foco en aquello que construye y que le permite a los demás países aprender de esas experiencias, poder adaptarlas y poder sumar, no quedarse en la actitud pasiva, sino ir un paso más allá, tomar de la experiencia, sumar y devolver a la misma comunidad educativa, en este caso de lo local a lo regional, para que todos avancemos como hemisferio. Otra vez, si volvemos al tema de COVID, del acceso a vacunas y demás, sin entrar en un tema que no es educativo, creo que nos ha quedado claro que la solución exclusivamente local no es una solución a largo plazo, porque nos afecta a todos. Entonces, creo que ese sería mi respuesta a esa pregunta. La focalizaría siempre en el aprender y en el sumar desde lo que se hace. Espero haber contestado. Perfecto, muchísimas gracias, doña Cecilia. Tenemos algunos comentarios y preguntas más en el chat que retomaremos al final de la presentación de las compañeras. En este momento le daríamos la palabra a la doctora Dina Espinosa Brilla para que pueda compartirnos su presentación, y agradecería si Cecilia podría apagar la cámara. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto poderlos saludar, y agradezco muchísimo la oportunidad que me brindan de poder estar en parte de estas celebraciones del CINDE en su 5º aniversario, así que pues muchos éxitos que seguirán cosechando en adelante. Esta presentación pues tiene más o menos 2 partes, voy a tratar de ser breve, aquí estamos, con la idea de aportar hasta este gran tema de los desafíos de la investigación para una educación inclusiva, algunas cositas que vienen haciendo las universidades públicas digamos, en este siglo XXI, desde una perspectiva, digamos, de tanto de la investigación como de la extensión, la acción social y algunos otros trabajos, pero también quisiera pues que tuviéramos la posibilidad de comentar algunas ideas que también son pues básicas y fundamentales para poder entender un poco, ¿verdad?, cuál es el meollo de la dificultad que a veces se estriban en algunas cosas. Entonces, bueno, continuando con la presentación, acá partimos del consenso de pensar el derecho a la educación y a la educación inclusiva como parte de ese derecho humano que por supuesto está nos da la posibilidad de realizar otra serie de derechos, que es tanto un derecho en sí mismo como un acceso a muchos otros derechos, y luego que posibilita el desarrollo de las personas en general, y sobre todo les da las oportunidades, les brinda las oportunidades necesarias para realmente tener acceso a una vida mejor. Esto es fundamental. Sin educación esto pues no se puede lograr. Bien, en cuanto a la educación inclusiva, tenemos que pensar fundamentalmente que estamos hablando
de que exige la flexibilidad de los sistemas. Y si esa de flexibilidad no se da, pues no nos encontramos, ¿verdad?, en las mejores condiciones. Todos los niños y niñas son diferentes, todos los niños y niñas pueden aprender, ¿verdad? Estas son pues las premisas de las cuales partimos. Las diferentes habilidades, los grupos étnicos, los tamaños, las edades, los orígenes, los géneros, no son un impedimento, son más bien un enriquecimiento para el diálogo y la co-creación del conocimiento. Y entonces, si el niño, digamos, no está respondiendo a un sistema en particular, lo que hay que cambiar no es el niño, lo que hay que cambiar es el sistema, ¿verdad? Y a veces lo más obvio es a veces lo que se deja más relegado. Entonces ya, pues desde esta perspectiva tenemos que pasar a decir que un modelo que sin duda ha sido exitoso y que viene a respaldar el enfoque de derechos y la educación como derecho en ese sentido, porque nos compromete a involucrarnos dentro de una dinámica social diferente sin relegar las condiciones de cada persona. Y entonces aquí este modelo psicobiosocial viene a superar modelos anteriores, ¿verdad? Tanto pues donde hay una crítica de que es insuficiente el modelo biológico o científico, que bien hace un aporte importante en su momento para entender, ¿verdad?, la discapacidad en particular y otras tantas, ¿verdad?, diversidades como justificadas, por decirlo así, desde una base científica, pero que sin embargo también tiene que entenderse el fenómeno de lo social y entenderse entonces este tipo de fenómenos dentro de una dinámica multidimensional que nos permite integrar las dos cosas y darnos salidas. Y esas salidas tenderán a hacernos ver que tanto las barreras físicas como sociales, por decirlo así, a manera de ejemplo, pues son simplemente circunstancias y adaptaciones que perfectamente podemos acomodar dentro de una visión de la persona humana. Y ahí es donde está tal vez parte de lo que es crítico, que tenemos que aceptarnos, no solo, ¿verdad? Tenemos que primero reconocernos y aceptarnos. Si no nos aceptamos como que todos estamos, ¿verdad?, que somos copartícipes de esas limitantes, ya sean, ¿verdad?, temporales o no, entonces, ¿cómo vamos a superarlas? Aquí hay una cosa muy interesante en cuanto al sentido de la inclusión de la diversidad, y es que la subjetivación de cada persona queda construida desde la otredad, es desde los otros, desde donde se condiciona precisamente esa situación de su dignidad intrínseca como sujeto de derechos. ¿Esto qué significa? Bueno, yo soy alta o soy bajita. Bueno, eso es irrelevante a la larga. El problema es si con mis dimensiones yo tengo acceso al objeto al que quiero llegar, o me puedo sostener, o puedo pasar por la puerta que tenga enfrente, ¿verdad? El asunto no está tanto en las dimensiones o las condiciones de la persona, de la particularidad de cada persona, sino de cómo esas particularidades son también consideradas dentro de grupos que de pronto pueden ser más menos mayoritarios frente a otros grupos que no lo son. Pero esas condiciones cambian. Entonces aquí la pelea es por entender que todas las condiciones que tenemos como seres humanos, todas son diferentes, todas son diversas, y todos nos tenemos que enfrentar a esa diversidad. Ese reconocimiento de la diversidad es lo que sirve pues para tomar una conciencia de no solo de la diversidad de los otros, sino de la propia diversidad. Y reconocer nuestra propia diversidad posiblemente no es, como decirlo así, lo más cómodo, por decirlo así,
¿verdad? Dentro de los sistemas creemos que es así, venga, todos aquí pasan por la misma puerta, entramos al aula, pero unos somos más diversos que otros. Ejercer la diversidad como plenitud del ser es entonces alcanzar su libertad intrínseca. Es decir, si yo puedo ser simplemente yo quien soy, como soy, y no encuentro esas barreras, es cuando estoy entonces en un estado de libertad. Y este estado de libertad es lo que me va a permitir realmente ejercer los derechos. No solo ser sujeto de derechos, sino realmente ser una persona actuante en esa perspectiva de sus derechos. Ahora bien, todos llegamos a ser, todos devenimos, y todos devenimos en un ser diverso. Casi todos entonces tendremos, ¿verdad?, mayores o menores, ¿verdad?, circunstancias. Todos vamos a participar de diversidad funcional, ¿verdad?, de manera ya sea permanente o transitoria a lo largo de la vida o en alguna etapa específica. Y esta vulnerabilidad es la que nos tiene que reconciliar como colectividad para poder entonces darnos cuenta de que no esa construcción desde lo otro o del ser otro queda puesta hasta cierto punto entre paréntesis. Ya no tendría esa dicotomía y por consiguiente hablar de exclusión no tendría sentido. Bien, ¿cómo hacerlo? Por supuesto, y tenemos las recetas y decimos palabras muy bonitas, pero definitivamente tenemos que crecer culturalmente hacia eso. Y entonces, bueno, nos planteamos ¿qué hacemos primero? ¿Conocemos o sensibilizamos? Este es como un primer dilema que nos tendríamos que plantear. Yo a veces no sé si cambiar este orden de las cosas y poner el conocer primero, pero a lo largo pues, de la vida creo que el sensibilizar es más importante. Porque el sensibilizar es precisamente en nuestra experiencia, en nuestro ser ahí, en el mundo enfrentado a lo que hay. Y no lo vamos a racionalizar de entrada, sino después de un estado de vivencia. Por consiguiente, sensibilizar, de ahí a conocer, entender, nos lleva a conocer precisamente el hecho de que tenemos una cierta sensibilidad. Y solo después de pasar por estas etapas puede ser que entonces hagamos una acción de valorar, de apreciar, de respetar, es decir, empezar a darle ese sentido de valores que nos permiten reconocer la dignidad humana, para entonces sí, en consecuencia, poder actuar y generar un cambio cultural, tanto como colectividad como individualmente. Es decir, esto no es un asunto sencillo, este cambio cultural tiene que llevarse a la cotidianidad, ¿verdad? Y desde luego las aulas son el vehículo número uno. Las aulas sean virtuales, presenciales o como quieran. El diálogo, la comunicación, nuestro contacto con el universo, ese es el vehículo, digamos, el medio donde nos vamos a desenvolver. Y en ese desenvolvimiento, pues, vamos a entonces a enfrentar todas estas experiencias. Esta es una estrategia base, ¿verdad?, para generar un poco ese cambio hacia una concepción de la diversidad e inclusión social plena. Bien, en cuanto a la segunda parte en la que quiero conversarles sobre algunos aspectos, ¿verdad?, de la investigación y la capacitación hacia el desarrollo sin discriminación, pues entonces creo que hay unas cuantas ideas que también que traer a colación, como visibilizar y reconocer esa vulnerabilidad del otro como la mía, y nos encontramos con que no hay muchos, por lo menos a nivel de nuestro país, no hay demasiados estudios, por ejemplo, sobre discapacidad, no se han medido muchos elementos, no se han incorporado estudios, ¿verdad?, ni sistematizaciones sobre algunos aspectos que ahora se tienen en cuenta, como la ansiedad, la depresión, como elementos, ¿verdad?, destacar en la niñez y la adolescencia. Y lo que encontramos es casi siempre pues, que se ha hablado de discapacidades de carácter físico, visible y poco más, ¿verdad?
Entonces hay pocos estudios, estudios que se hicieron pues también con otros enfoques que habría que pues revisar, pero fundamentalmente esta visibilización, ¿verdad? Es de darnos cuenta cuántos somos, quiénes somos y dónde estamos. Esperamos que sea más exitoso, bueno, una vez que tengamos los resultados del nuevo censo. Hay un trabajo que se hizo por el desaparecido CIEGNA sobre el primer censo, pero solamente tomaron como dos vulnerabilidades y no se hicieron más. Otro aspecto que hay que destacar es incorporar, ¿verdad?, el enfoque de derechos en la investigación, porque si no vamos como bajo cierta orientación de lo que buscamos, pues no lo vamos a encontrar. Entonces nuestros datos además tienen que estar permeados por una concepción de las acceso, de la equidad, de la permanencia en el sistema, de que sea realmente un enriquecimiento de la persona, que le permita ser una persona plena, libre, que se desarrolle, en fin, todas estas condiciones tienen que ser parte, ¿verdad?, de las variables y los indicadores a indagar, y no necesariamente esto se da. Y el desarrollo implica, pues por supuesto, el desarrollo de todos. Entonces, muchas veces medimos algunos aspectos, pero no estamos incorporando las secciones de las poblaciones vulnerables. A veces no son, digamos así, estadísticamente tan significativas, entonces no interesa tanto traerlas a colación. Sin embargo, sí son relevantes desde el enfoque de derechos, ¿verdad? Entonces, dicho esto, por ejemplo, tenemos este pequeño dato aquí de a manera de ejemplo de la pandemia, cómo nos disparó la exclusión educativa, ¿verdad? Y especialmente, por supuesto, en grupos vulnerables, minorías sociales, mujeres, un 40% de los países con ingresos medios y bajos no han prestado atención a todos estos estudiantes en situación, vulnerable. Bien, también entre las tantas cosas que hacemos por ahí, hemos venido conformando ya este año con más fuerza un observatorio temático interuniversitario en la que participamos 3 universidades públicas, la Universidad Nacional, la UNED y la UCR, con diferentes proyectos, además de personas de diferentes áreas. Estamos amparados dentro del Instituto de Investigaciones Educativas de la UCR, el INIE, y entre las cosas que hemos venido observando, entonces les muestro aquí, ¿verdad?, algunos gráficos de la producción que hace en temática de niñez y adolescencia las universidades, más o menos en este periodo que es un poco extenso, del 2000 al 2021, y cómo están desarrollados, ¿verdad?, esos proyectos y estas actividades. Entonces vemos que están bastante repartidas, ¿verdad?, entre proyectos de investigación propiamente, acción social y extensión, para los cuales hay una investigación de fondo, ya sea que arrancan de un proyecto de investigación que ya estaba inscrito o bien la generan por sí mismas, y por supuesto publicación, y de ambas ramas se dan. También hay algunos programas de investigación y algunas actividades académicas pues que convocan a la investigación en estos campos. Bien, en este segundo gráfico les queríamos mostrar cómo fundamentalmente las actividades de las universidades se centran sobre todo en lo que llamamos el área de derechos de desarrollo, en los cuales la educación es una de los ejes prácticamente centrales. Y en menor escala pues tenemos otras áreas como los de supervivencia, protección, el área de cumplimiento de derecho o toda la parte jurídico-legal, y la parte de participación, derecho a la participación. Bien, en cuanto a los trabajos que fundamentalmente se refieren a algunos, ¿verdad?, vínculos con la educación inclusiva, en investigación, extensión o acción social, vamos a encontrar que de los 400, casi 500 trabajos que hemos muestreado, solamente un 5,79
tienden a centrarse en educación inclusiva, de una manera expresa, ¿verdad? Ahí tenemos los porcentajes. En la UCR tenemos un 53,8, realmente son 14 trabajos. Después en la UNA creo que son como 5, más que trabajos, proyectos, ¿verdad? Pueden estar más, menos abiertos, otros ya terminaron. En la UNED son como 4 que ocuparían un 15-38%, y hay algunos asociados al MEP que las universidades han colaborado, pero aparecen como MEP, pero sin embargo ahí están puestos que son 3 trabajos. Entonces, rápidamente se los quería mostrar, ¿verdad? Y vean un poco pues los periodos, este esfuerzo que se hizo, por ejemplo, con esos proyectos MEP, con esos 3 proyectos, están en un periodo muy centrado, ¿verdad? Vemos la variación de temáticas que están abordando, en este caso los perfiles de población infantil, ¿verdad? Por un lado, a la luz del censo, esperemos que este nuevo censo nos permita retomar un estímulo a todas estas intereses y ejes de investigación. Guía práctica para el cuidado del hogar de los menores, ¿verdad? Con discapacidad motora, y la perspectiva teórica de los efectos psicosociales de la exclusión educativa de estudiantes que cursan, ¿verdad?, un determinado año. Entre los proyectos de la UNED tenemos, no teníamos las fechas, no teníamos las referencias, ustedes tal vez las conozcan y sepan, también están todos referidos a la Facultad de Educación. Eso tiene que ver con la forma, ¿verdad?, en que codifica la información cada universidad. La adaptación, por ejemplo, de costarricense al sistema para la evaluación de las conductas, el desarrollo de habilidades sociales en jóvenes del espectro autista, la detección, estimulación, atención temprana, prevención de la discapacidad, procesos de inclusión educativa en Costa Rica, una mirada desde el estudiantado y el personal docente. Creo que este trabajo puede ser muy interesante dentro de este marco que nos señalaba la doctora Martins. Entre los proyectos de la UNA vamos a encontrar, ¿verdad?, también estrategias de educación continua, asesoría pedagógica, alfabetización crítica, considerando género y otras pedagogías descoloniales, la interseccionalidad como enfoque pertinente para analizar desigualdades, en este caso en una zona rural de nuestro país, que es Lepanto, el mejoramiento pedagógico integral de la atención de las poblaciones, después también las herramientas de aprendizaje, y formación de género y derechos humanos de la población joven, y finalmente de los proyectos de la Universidad de Costa Rica, pues encontramos, ¿verdad?, también cosas más o menos similares, ¿verdad?, de la revisión de modelo pedagógico, este caso en el sistema de educación musical, procesos de implementación de políticas públicas. En ese sentido, ahorita estamos en la generación de una nueva política nacional de niñez y adolescencia, donde ojalá pues el tema de la educación inclusiva sea debidamente colocado, abordaje educativo de la sexualidad, el replanteamiento de la transición juvenil. Después tenemos una serie de trabajos que llamamos de trabajo comunal universitario, que involucra a los estudiantes en una cierta cantidad de horas. No todas las universidades públicas lo tienen, y esto además enriquece enormemente la formación del estudiantado, ¿verdad?, que eso también es un aporte pues interesante, una dinámica. En algún momento les he colaborado a alguno de ellos con alguna capacitación, y entonces aquí tenemos, esta parrilla. Tenemos un observatorio también para la acción contra el racismo, de nuestros territorios indígenas, la población con discapacidad y derechos, inclusión y empoderamiento, apoyo a personas con discapacidad cognitiva, derechos y deberes ciudadanos, educación sin fronteras, ¿verdad?, inclusión de participación democrática, en fin, enlaces también entre diferentes otros, convenios y enlaces de las diferentes instituciones, que por supuesto
mantienen las puertas y el diálogo, ¿verdad?, en todos los aportes que especialmente la universidad pública hace dentro de todo el sistema, digamos, estatal. Los proyectos también incluyen esta educación para la afectividad, la sexualidad, estereotipos y géneros y su impacto en el desempeño académico. Y una cosa interesantísima, ya termino, que hacen sobre la representación, que eso es muy importante, que tal vez no nos parezca poca cosa, porque el imaginario social a veces pesa demasiado sobre las realidades sociales. Y ya pues para terminar, recordar un poco, ¿verdad?, elementos que ya un poco hemos mencionado. La educación inclusiva debe mantener ciertas aristas, ¿verdad?, como la calidad, la diversidad, el acceso y la flexibilidad, y darles las gracias por este espacio, y cualquier otra cosa estamos a la orden para que nos la planteemos varias preguntas, pero vamos a retomar algunas de estas al final. Ahorita mismo solo vamos a retomar una. Nos pregunta doña Janet Salvador: a su criterio, ¿considera que toda la comunidad educativa en sus diversos niveles se encuentran preparados para atender esa diversidad, pese a las exigencias actuales de una sociedad transformadora y globalizante? No podríamos generalizar, si toda, pero lo que sí sabemos muy bien es que se requiere de capacitación permanente, que requerimos de mantener, no sé si ahí estoy interrumpiéndole al muchacho la transmisión, ¿no? Bueno, necesitamos que constantemente, esta constancia no tiene que ver con que el personal esté ahí, sino porque el personal cambia. Y eso lo vemos tanto a nivel de educación como de salud, como instancias legales, en fin, con todos los apoyos y necesidades o espacios donde sobre todo niños y adolescentes, bueno, sus familias tienen que dirigirse, porque la capacitación, aunque se dé en algún momento, no deja de pasar por los filtros de la experiencia. Y hasta que no nos llegan ciertos problemas, realmente no tomamos conciencia de ellos, ¿verdad? Entonces, todo mientras sea solo en la teoría es muy fácil. Y sí, hay casos de casos. Una vez me decía una educadora, y me decía, bueno, muy bien ya con todos los niños aquí, pero tengo a alguien con parálisis cerebral, ¿cómo hago? Esa es una gran pregunta. Bueno, entonces, ¿cómo hago para tener en el aula toda esta diversidad sin más apoyo, sin más gente, sin el entrenamiento apropiado y sin todas las condiciones que facilitan a todas las personas una adecuada convivencia y que no les limitan? Hay experiencias de algún colegio que conozco por ahí, que los propios estudiantes se ayudan unos y otros. Si hay que empujar una silla de ruedas, otro estudiante ayuda. Si hay que alcanzarle algo a alguien, pero estas son excepciones, son laboratorios que se hacen a pequeña escala. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos la dimensión y la mandamos a otro nivel, a otra escala? Entonces ahí ya la situación no es tan sencilla, ¿verdad? Eso, si quiere, luego lo ampliamos para no quitarles más tiempo a la siguiente presentadora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Espinosa Brilla por su participación. Y en este momento le daríamos entonces el pase a la doctora Jency Campos Céspedes, catedrática de la Universidad Estatal a Distancia, para que nos pueda reflexionar acerca de la temática que nos convoca. Muy buenas tardes, un gusto, un gran placer compartir este espacio con la doctora Espinosa y con la doctora Cecilia Martens. Muchas gracias a todas y a todos los demás compañeros de la UNED y de las otras universidades que están con nosotros. Voy a intentar compartir pantalla, por favor me indican si se ve. Está bien. Bueno, yo me voy a centrar, las compañeras han
tocado puntos muy, muy importantes que tienen que ver con la educación inclusiva. Yo voy a centrarme sobre todo en la parte de la investigación y no voy a hacer recuento de lo que estamos haciendo o lo que están haciendo algunas otras compañeras acá desde la escuela y desde las otras universidades, porque esto ya también doña Dina lo tocó. Sino que me voy a centrar más en lo que nosotros como personas investigadoras, como quienes nos dedicamos pues a esto de construir conocimiento para aportar a la educación de calidad y por tanto educación inclusiva, debemos recordar y tal vez tener muy presentes para avanzar y contribuir de mejor manera pues en ese propósito. En primer lugar, bueno, recordar las múltiples dimensiones que tiene el quehacer investigativo, ¿verdad? Y cuando hablamos de la inclusión, de la educación inclusiva o una investigación que sirva, que aporte a la educación inclusiva, muy importante tener en cuenta la dimensión ontológica de qué es la investigación, qué es ser investigado, qué es ser una persona investigadora, qué es la investigación. Y allí, en esta reflexión, digamos, ontológica, muy importante tal vez retrotraer la parte o esa subdimensión, pero tan importante, política. O sea, de que la investigación en este contexto y para esta temática específica, para este propósito, porque no es una temática en realidad, es toda una filosofía, ¿verdad? De construcción de sociedades. Y es una forma de posicionamiento que cada uno de nosotros tenemos pues en el mundo y una forma de ver el mundo, ¿verdad? Lo que nos convoca, lo que nos interpela cuando hablamos de educación inclusiva. Entonces, en ese sentido, me parece fundamental recordar ese propósito, esa dimensión política que tiene la investigación. La investigación para esto, para la construcción de estas nuevas sociedades, la tenemos que ver como un acto político. Entonces, esto es muy importante porque implica en muchos sentidos hacer procesos de transformación política, de cambios sustantivos, rupturas, denuncias de situaciones que son los que explican las exclusiones, los que explican las barreras. Muchas de las barreras tienen que ver con transformaciones de diferentes niveles y muchos de ellos son de índole política. Por otro lado, muy importante también la parte epistemológica. ¿Cómo es que concebimos el conocimiento nosotros cuando hablamos desde este paradigma de la educación inclusiva? O sea, ¿cómo se concibe el conocimiento? Y aquí es muy importante que recordar, hay aportes muchísimos, ¿verdad? Que podríamos encontrar de epistemólogos, de filósofos y filósofas que están trabajando fuertemente para brindar esos marcos teóricos que nos permitan transitar de mejor manera en esos procesos de construcción y co-construcción de conocimientos. Y ahí yo rescato solamente algunos que me parecen sustantivamente importantes, entre ellos los trabajos hechos por Ocampo, sobre la importancia que tiene la dimensión epistemológica, pero concebir esa construcción de conocimientos como algo inacabado. Esto es importantísimo porque no estamos hablando de un conocimiento pues que está dado, sino que más bien por la naturaleza de la inclusión educativa que implica diversidad, construcción, que implica un cambio constante y digamos, unas dinámicas, pero también unas identidades muy distintas, ¿verdad? Que interactúan y que construyen y a la vez se reconstruyen. Entonces esto nos implica también que el conocimiento o cómo nosotros concebimos el conocimiento en esta investigación tiene que ser un proceso de conocimiento por un lado, transcientífico, ¿verdad? Compuesto por esa pluralidad
de conocimientos, por esa heterogeneidad, ¿verdad? En un sistema de co-construcción y de interconocimientos, ¿verdad? Donde rompemos con, o por lo menos intentamos fuertemente romper con un conocimiento hegemónico, ¿verdad? Una concepción hegemónica de lo que se considera conocimiento, cierto conocimiento validado, y nos movemos o transitamos hacia una posición donde reconocemos como válidos diferentes formas de conocimiento y diferentes conocimientos y saberes de las distintas culturas y de los distintos sectores sociales que están pues en la arena social y que interactúan. Entonces esa es como muy importante, me parece que lo tengamos presente. Voy a permitirme leer esta cita que creo que viene a ilustrar muy bien esto que yo intento, es decir, la naturaleza del conocimiento de la educación inclusiva se expresa mediante constelación, el movimiento, la diáspora y lo reticular. De acuerdo con esto, no existe un saber definido de antemano asociado al campo, sino la mera acumulación de influencias que actúan como líneas de fuga, posibilitando la apertura del campo. O sea, es abierto y allí esa construcción precisamente la hacemos nosotros, ¿verdad? A partir de ese reconocimiento de lo plural, lo diferente. La otra dimensión importantísima, pues que es la dimensión metodológica, ¿verdad? Si hablamos de investigación, siempre estamos pues pensando en las metodologías que mejor convienen para construir ese conocimiento válido y es riguroso, que nos permita avanzar en los propósitos que queremos, que deseamos transitar. Y aquí es importante tener... primero vamos a recordar que las metodologías que utilicemos tienen que ser muy apropiadas, reconocedoras también de la diversidad, reconocedoras también y respetuosas también de los contextos específicos en los que se desarrolla la investigación. No podemos hablar de una metodología en particular, sino que la calidad o vamos a ver la pertinencia metodológica está referida propiamente al contexto específico, a las características de las personas participantes que respetuosos de sus derechos, nosotros como personas investigadoras pues tenemos que siempre considerar. Y allí recordar los múltiples modelos de investigación participativa, de investigación-acción y los preceptos asociados con estos modelos de investigación que tienen que ver con ese respeto profundo por las personas, ese respeto profundo por quienes se convierten en co-investigadores, quienes se convierten en parte del equipo de investigación. Entonces, recuperamos muchas propuestas que no son nuevas, que tienen pues, muchas décadas de estar pues convivimos con ellas y las utilizamos también, pero tal vez aquí lo importante es recuperarlas y resignificarlas también y tal vez darle incluso un papel protagónico porque resultan ser bastante pertinentes y resultan tener muchísima afinidad con las propuestas, con la base filosófica de lo que es la educación inclusiva y por tanto la investigación, que algunos autores se han permitido hablar de investigación inclusiva pues también, para referirse a esa investigación y esa mirada, esa forma de hacer de investigación que guarda correlato desde la práctica con los postulados de la educación inclusiva. Y allí importantísimo también reconocer la misión que estas metodologías tienen no solo para recuperar y construir conocimientos, sino también en la parte de el rol que cumplen las personas participantes y su propio proceso de transformación y la función que tiene la investigación como proceso de reconstrucción de quienes participan en ella.
¿verdad? Entonces allí también vale muchísimo la pena recordar que la investigación puede ser también ocasión para transformar a aquellos que participan en el mismo proceso de investigación. Entonces esa me parece importantísimo recordarlo y retrotraer todos esos elementos porque para este tema resultan de vital importancia. Por otro lado, yo creo que las compañeras lo han dejado clarísimo, ¿verdad? Como transversal en lo que han conversado. Esa parte de los valores que están, que son como el hilo escarlata que teje todos los esfuerzos que hacemos para construir esa educación inclusiva, ¿verdad? Y tiene que ver con claro posicionamiento de lucha contra la exclusión, o sea, de reconocer que hay exclusiones y que la exclusión no es un elemento que vayamos ni a preservar con prácticas que de alguna manera podrían contribuir a ello. Entonces, es una consciente declaración y en la práctica de esa constante identificación y lucha contra las formas de exclusión y de discriminación. La otra parte que tiene que ver con el cambio y la mejora socioeducativa, reconociendo que la calidad educativa y lo que significa ser mejor significa también incluir, ¿verdad? O sea, ese mejorar la calidad significa necesariamente incluir y aquellos que han sido históricamente excluidos, pero también aquellos que por las nuevas formas, digamos, las nuevas dinámicas sociales, los cambios, la revolución industrial, tecnológica que estamos teniendo, están siendo víctimas también de nuevas formas de exclusión. La participación colaborativa, y aquí una compañera, doña Dina, lo mencionaba muy bien, trabajo en equipo, y también doña Cecilia lo mencionaba, la importancia del trabajo en equipo. Entonces es reconocer la necesidad más que nunca, esto no es nuevo, pero más que nunca, del trabajo colaborativo, del trabajo entre los diferentes agentes, y nosotras como personas investigadoras debemos no solo trabajar de manera colaborativa, sino también ver cómo son, estudiar las formas que nos permitan ser más exitosos en las propuestas pedagógicas de manera colaborativa. La ética comprometida con la inclusión social, ya está, y la justicia y la transformación social como elementos vitales para avanzar. Aquí no me voy a detener, recordar este concepto de investigación inclusiva, que como les decía, lo están utilizando algunos autores. Sin embargo, no en el campo propiamente de la investigación y de la investigación social y de la investigación educativa no es nada nuevo. O sea, hemos tenido propuestas de investigación respetuosa de las otras personas, de investigación orientada a la transformación, de investigación deliberativa y de investigación que de alguna manera es respondente y que de alguna manera devela las injusticias sociales y devela las fallas del sistema para ser un aporte a la transformación social. La tenemos desde hace muchos años, pero ahora quizá convenga utilizarla con mayor énfasis. Reconocer además la parte ya propiamente de la investigación y las áreas importantes sobre las que colocar nuestra mirada, enfocar nuestra mirada. Cuando hablamos de una agenda de investigación, cuando hablamos de un quehacer investigativo, entonces tal vez además de lo que doña Cecilia nos planteaba hace un rato, y algunas coinciden, algunas cosas, yo traigo aquí pues alguna suerte de digamos que puntos focales sobre los cuales podríamos atender
o tener en cuenta a la hora de realizar nuestras propuestas de investigación. Por un lado, el tema de la brecha digital, definitivamente hay que colocar la mirada allí porque hay muchas formas nuevas que se están emergiendo de exclusión a partir de esta de lo que es la brecha digital, todo lo que ello supone. Aquí importantísimo también estas investigaciones, ojalá con enfoque de género, porque tenemos estudios que muestran que las poblaciones femeninas son las que más están también siendo excluidas y más están siendo afectadas también con este tema de la brecha digital. La exacerbación de condiciones socioeconómicas y las vulnerabilizantes, brechas de género que continúan, como les decía, siendo objeto, vamos a ver, las mujeres siguen siendo objetos y también las otras, las identidades, las personas con identidades de género no normativos están también siendo altamente vulneradas. Vulnerabilidades de los múltiples sectores sociales subalternos. Esto tiene que ver con lo que mencionaban las compañeras sobre las múltiples exclusiones que se sufren. Las diferencias, reconocer, esto es importantísimo, poner el foco, la mirada en las diferencias, la alteridad y la desnormalización, ¿verdad? Reconocer la diversidad y dar estudio, dar atención, invertir algunos recursos en lo que es estudiar aquellas propuestas pedagógicas desde la descolonización, desde esos nuevos discursos, desde esos contenidos, desde esas nuevas prácticas pedagógicas que no estén alineadas con los pensamientos hegemónicos o con la hegemonía de una cultura pues sobre las otras minoritarias. Estudios, relatos y discursos, esto tiene que ver también con los imaginarios sociales, como antes lo mencionaba doña Dina, y las vulnerabilidades múltiples que ya lo habíamos mencionado. Importante también colocar nuestra mirada sobre los saberes pedagógicos. Como ven, todas esas otras cosas que he mencionado son mucho más contextuales, pero acá es importantísimo, además de las barreras contextuales, colocar nuestra mirada en lo que tiene el saber docente, lo que debe dominar o lo que domina los dominios de la persona docente para lograr esos procesos de inclusión, de educación inclusiva, ¿verdad? De allí cobra importancia estudios que tienen que ver con las concepciones, los significados que las personas docentes otorgan a cada uno de los conceptos que se relacionan con este paradigma, y también la parte actitudinal. Es muy importante porque en primera instancia todos concordamos, digamos, a un nivel general, a un primer nivel, todos concordamos en que queremos sociedades más inclusivas, todos concordamos en que la exclusión pues no es una buena forma de construir sociedades. Sin embargo, cuando ya profundizamos o avanzamos hacia niveles más operativos, hemos visto en algunos estudios, por ejemplo, en algunos estudios que hemos realizado en este centro de investigación, hemos visto que, por ejemplo, hay ya algunas actitudes a nivel ya más práctico, que se operativizan o que se expresan a un nivel más práctico, en donde ya ese acuerdo que tenemos con la inclusión no está tan presente, no está tan palpable. Entonces, aquí es importantísimo irse a los procesos más, digamos que más del profesional de la educación, y cómo expresa, qué actitudes tiene y cómo podemos trabajar en ese cambio actitudinal que es súper importante para que logremos cambios también en la práctica pedagógica y en los abordajes que se hacen a las personas a la diferencia. Lo que tiene que ver con la comunicación y lo sociocultural que mencionaba antes, todos los procesos relacionados con la mediación pedagógica, los componentes de la mediación pedagógica es importantísimo, porque es aquí donde se palpan, donde se operativiza, o sea, la intencionalidad que se puede tener a nivel macro, a nivel de política, a nivel de programas educativos, es en la mediación pedagógica
que la persona docente realiza en el aula propiamente, en donde eso se cristaliza, o se lleva a la práctica o se difumina, o se diluye o se pierde. Entonces, esta mirada, este foco que las personas investigadoras, que como debemos tener en la práctica pedagógica, en la mediación pedagógica, es crucial. Les mencionaba esto de las actitudes, que es importantísimo. Ya voy a ir como cerrando, digamos, retos más importantes cuando hablamos de investigar para la educación inclusiva, los modelos investigativos, ¿verdad?, diversos y que permitan captar la diversidad también. Modelos investigativos participativos con participación real, investigación-acción, por ejemplo, investigación deliberativa, evaluación respondente, por ejemplo, son modelos que podemos adaptar, podemos utilizar para estos fines. Investigaciones que nos permitan avanzar en la comprensión de la diversidad, que nos proporcionen insumos para construir propuestas alternativas, propuestas pedagógicas alternativas, modelos, políticas distintas. Construcción de propuestas pedagógicas efectivas, eso es importantísimo, que sean efectiva inclusión, porque inclusión no es que se matriculen y que tengan acceso, o sea, eso es un primer paso y eso está muy bien, pero no es solamente estar ahí, sino que nos aseguren la permanencia y más allá de la permanencia, el aprendizaje real, el aprendizaje efectivo, o sea, no avanzamos muchísimo si logramos que las personas tengan acceso a la educación y permanezcan allí, si no aprenden significativamente, si no aprenden en función de lo que necesitan para poder desarrollar todos sus talentos y todas otras áreas que no tienen todavía desarrolladas. O sea, ese aprendizaje efectivo es muy importante. Y otra cosa importantísima es que aprendan y que ese aprendizaje efectivo que tengan no sea un condicionante para los ulteriores procesos educativos. O sea, ¿qué significa eso? O sea, que lo que yo aprendí no sea un techo, o sea, que no sea un techo, sino más bien un suelo sobre el cual yo pueda seguir avanzando para mis estudios después de primaria, pues de colegio y de la universitaria y después para el aprendizaje, o sea, siempre como desarrollo profesional, pero que esos aprendizajes que yo obtengo en ese sistema educativo no sean una limitación, porque hay estudios que demuestran que en muchos casos el aprendizaje que nos está proporcionando el sistema escolar a veces funciona como un factor limitante en el sentido de las oportunidades ulteriores. Vamos a ver. Ya esto lo hemos conversado, importante resignificar los conceptos y dentro de los procesos educativos y revalorar los criterios de calidad, ¿verdad? Los criterios que ya esto tampoco es nuevo, tenemos muchas décadas, ya varias décadas trabajando muchísimo en lo que es la calidad educativa, en el diseño y ejecución de modelos de evaluación de la calidad, ¿verdad? En los distintos niveles educativos. Esto en la universidad, por ejemplo, ha sido ya 3 décadas por lo menos trabajando en sistemas de evaluación de la calidad e incluso de acreditación de la calidad, ¿verdad? Y esos criterios de relevancia, de eficiencia, de equidad, de efectividad, han estado allí. O sea, no son cosas nuevas, han estado rondando todo nuestro quehacer y hemos estado de alguna manera tratando de medirlos, ¿verdad? Con pautas de calidad específicos para cada uno de los criterios. Pero sí conviene en este momento y a la luz de esta discusión y a la luz de las nuevas exclusiones que se están generando, conviene revisarlos, resignificarlos, cada uno de estos criterios, de manera que nos sirvan como instrumentos para no solo medir, sino también para enfocar las propuestas, el diseño de las intervenciones y los cambios que queremos ir construyendo. Yancy. Sí, ya cierro con esto. Dimensionar pues la posición política que la investigación debe tener para generar ese conocimiento y superar
también la disociación que tenemos entre la formación inicial, la formación y la capacitación del personal docente, lo que acontece en las aulas del sistema educativo. Cerraría con esto, de importante para las personas investigadoras, orientarnos hacia la transformación social, hacer y aprender de forma colaborativa, abandonar la postura de poder y de autoridad y hacer más trabajo de pares con todos los sectores sociales y renunciar al control absoluto sobre los procesos investigativos. Muchísimas gracias y quedo para cualquier duda. Sí, muchísimas gracias. Si gusta, puede dejar de compartir. Y por acá nos dice la compañera María Cuña que si nos podrían facilitar las referencias, en este caso la Docampo. Nosotros vamos a compartir esto que ella nos está solicitando, las referencias de la presentación de doña Jensi. Nos pregunta también doña Jensi, Janet Salvador, ¿considera usted que en la actualidad la educación inclusiva que brindan las universidades responde con sus investigaciones a las necesidades y exigencias de la sociedad, sobre todo a su mejoramiento socioeconómico? Si gusta, puede encender la cámara. Sí, bueno, vamos a ver. Yo he visto con bastante, tengo que decir, satisfacción el trabajo que las universidades han venido haciendo en los últimos años y los esfuerzos importantísimos que se han venido haciendo para contribuir al propósito pues, de la inclusión, no solo la inclusión educativa, o sea, en general la inclusión social. O sea, se han hecho muchos estudios y se trabaja en propuestas serias que abonan a ese propósito. Debo decir también que no es suficiente. O sea, debo decir también que hay mucho por hacer, o sea que hemos emprendido y avanzado en muchas cosas, digamos, en el tema de lo que es la inclusión social en los distintos campos que hemos, como país, hemos logrado avanzar, pero muchísimo todavía pendiente. Y en lo que respecta a las universidades, por supuesto que hay mucho trabajo por hacer y hay que empezar por hacer esa integración, ese trabajo articulado que se ha iniciado, pero aún resulta un reto, todavía resulta un reto lograr articulación entre todas las universidades del sistema público para que logremos tener muchísimo más aporte y muchísimo más incidencia política, que creo que es tal vez lo más importante que las universidades públicas podemos hacer. Tenemos que hacer trabajo con comunidades y trabajo de campo y trabajo en contextos locales específicos, ¿verdad? Eso es importantísimo, eso es imprescindible, pero paralelamente tenemos que hacer un trabajo tesonero en lo que tiene que ver con la incidencia política. Lograr cambios en políticas públicas, lograr avanzar muchísimo más en políticas públicas, en temas específicos también para seguir adelante pues con las metas de desarrollo que se requieren lograr. Perfecto, muchísimas gracias. Y agradezco entonces la participación de la doctora Jensi Campos, la doctora Dina Brilla y la doctora Cecilia Martins. Pasaríamos a la última sección, último bloque del conversatorio, donde tendríamos algunas preguntas que nos han planteado por el chat y si nos queda tiempo podremos habilitarle el micrófono a las personas participantes. Nos dice la compañera Idana Rincón desde Venezuela: excelente uso de los términos vinculados a educación holística, sistémica, gobernanza y políticas públicas en materia de investigación. Soy egresada de universidad en Venezuela, investigadora en varias líneas y ejes temáticos, en especial transdisciplinario. Y me llama la atención que la investigación, más allá de su praxis, está en el proceso de divulgación. Actualmente hay exigencias institucionales para la acreditación y he notado que en Costa Rica hay mucha producción científica. Hay revistas de calidad, pero no están indexadas u homologadas.
hay registros que las evalúan con WOS ICES de Chimago o Scopus. ¿Qué medidas se toman para que las investigaciones que se publican tengan no solo impacto en sus resultados, sino en su proyección y divulgación? Pues allí se hace la labor de los investigadores, por ende, de las universidades. Esa es la primera pregunta. ¿Hay mecanismos para lograr que estas revistas logren esos procesos? Dejo la pregunta abierta para cualquiera de las tres que guste responder. Sí, bueno, a mí me gustaría comentarle de mi experiencia de la revista de estudios, en la cual colaboro, ¿verdad? Como dentro de la parte editorial, que al menos la universidad tiene unos bastantes años de venir trabajando en la indexación. Sin embargo, ha habido que hacer una transformación bastante grande. A nivel centroamericano manejamos el Latindex. Tal vez no es, el Latindex ha ido, digamos, implementando año con año nuevas medidas para que de ahí, después de tener una cierta, digamos, un cierto nivel, podamos pasar a otras, digamos, esferas. Tenemos una de las revistas más consolidadas como que está en The Web of Science. Sin embargo, si bien en Latindex se puede destacar mucho, en The Web of Science aparece con calificación C, por decirlo así, y tiene que ver mucho también ya no por la calidad de los artículos o la investigación que respaldan, sino en mucho tiene que ver con la capacidad que tenemos para circular, ¿verdad? Entonces hay otras revistas pues que tienen una gran circulación, pero creo que esto está bien, algo que uno tiene que entender cuáles son esos parámetros, cómo se manejan, cómo funcionan y posicionarnos dentro de ámbitos científicos bastante más abiertos, digamos, y globales, pues es obvio que un reto que tenemos pendiente. Gracias. Doña Cecilia. Gracias, don Warner. Sí, yo quería agregar, a la pregunta es sumamente interesante, además de estar feliz por estar en este panel, por los conceptos, la dimensión política, la no neutralidad en el tema de las implementaciones de educación y demás, pero creo que específicamente con este tema de los índices y las investigaciones, yo le agregaría a eso una pregunta o una invitación a cuáles consideran ustedes que son además los mecanismos, más allá de los índices de las revistas de investigación científica, que a través de los cuales las investigaciones, los procesos de investigación, los resultados de investigación, puedan formar parte de los procesos de toma de políticas públicas y de implementación de programas. Entonces, obviamente existe un abordaje tradicional, aceptado, estipulado, que tiene que ver con los índices, con la divulgación científica, pero cómo eso puede embeberse de un modo resignificado y dándole aportes a lo que son las políticas públicas y su implementación en la acción para que sea todo lo que las colegas dijeron, tanto doña Jensi como doña Dina, en temas de aportes que se realizan sistemáticamente desde la investigación. Muchísimas gracias. Aprovechando que también está doña Cecilia, nos pregunta don Alexis Segura si podría doña Cecilia ampliar el tema de las narrativas y la inclusión y la exclusión. Yo feliz y necesitaríamos 3 horas más. Creo que las colegas también lo han tocado. El tema de la narrativa va unido un poco a este análisis crítico del discurso, de que no existe neutralidad tanto en los textos como en las acciones, y que los abordajes críticos de la literacidad nos permiten incluir esas diferentes perspectivas, esas diferentes miradas, para identificar desde dónde se produce la exclusión, que no es única, como bien se mencionó, sino que puede atribuir diferentes factores étnicos, de género, de discapacidad, etc. Entonces, en ese sentido, hay 2 elementos que me parece que son sumamente importantes de relacionar,
que es, por un lado, la literacidad crítica y por otro, el tema de la interseccionalidad como herramienta de estar conscientes de cómo esos diferentes factores influyen y determinan en aspectos elementales y básicos de posibles discriminaciones y exclusiones en términos de inclusión educativa. Muchísimas gracias a doña Cecilia. Hay una pregunta acá para doña Dina. También nos la plantea don Alexis Segura. Si puede reflexionar sobre el tema, no, se me perdió la pregunta, si puede reflexionar sobre el tema de la sociedad y la exclusión, inclusión. Por ejemplo, la naturalización de la desigualdad y la estigmatización. Sí, sí, más que naturalización. Realmente el asunto está en que nosotros instintivamente rechazamos la diferencia. Lo que no se nos parece, lo que no está en nuestro círculo inmediato, lo que no es así lo más parecido a mí, no comparte las mismas experiencias, las emociones, las circunstancias, es algo que casi que de entrada vamos a rechazar. O sea, ¿por qué? Porque es extraño, es novedoso. Algunos un poco más atrevidos, pues nos encanta y nos vamos y nos disparamos a esos otros ámbitos. Pero eso ya se hace solamente cuando caemos en un proceso de rebeldía frente, digamos, a nuestras cotidianidades más inmediatas. Esto lo podemos entender desde el mismo concepto de tolerancia, de la tolerancia cultural, se arraiga, digámoslo así, en la parte de lo instintivo y la necesidad que como seres gregarios tenemos de acuerparnos en grupos. Pero la tolerancia además implica, bueno, cuánto más, cuánto menos de lo que me es o no parecido puedo aceptar. Sin embargo, aquí no podemos hablar de tolerancia. Aquí tenemos que hacer un cambio de enfoque para poder entender que desde mi reconocimiento o autorreconocimiento de mi diversidad, yo soy tan raro como me pueden parecer raras las demás personas. ¿Me explico? Entonces, aquí hay un enfoque diferente, que es el enfoque que está detrás también, o digamos más cercano al enfoque de derechos. Porque aquí tenemos que romper esas barreras, casi que digamos las instintivas o primitivas en el ser humano y que también compartimos con otros seres, ¿verdad?, vivos del planeta, pero que nos llevan a pensarnos dentro de una organización de la cual, bueno, nos guste o no, estamos y que requerimos y dentro de la cual nos desenvolvemos. Y por eso hablaba yo también, mencionaba por ahí el tema de la libertad, porque la libertad, que no es un abstrato, es una condición en la cual entre más puedo realizar mis capacidades sin temor y sin choque y sin exposición a ser abruptamente limitada en ello, pues soy más libre. Y ahí es donde viene ese asunto. Nosotros no vamos a simplemente a esperar que haya un cambio cultural, como quien dice, otorgando un espacio a alguien que no se nos parece tanto. ¿Por qué? Porque entonces seguimos manejando digamos, una relación asimétrica entre mayorías y minorías, y de esto no se trata. Y precisamente la interseccionalidad lo que nos viene a recordar es que aunque somos tan distintos y con problemáticas tan diferentes, nos vamos a encontrar en los puntos comunes, en las necesidades comunes, y desde el enfoque de derecho la necesidad común se llama la dignidad humana. No sé si ya le enredé la pregunta, ¿verdad? Tal vez sí, pero si no, pues con mucho gusto le puedo aclarar más cosas. Gracias, doña Dina. Y ahorita mismo nos quedan unos 5 minutos para poder abrir los micrófonos si alguna persona desea hacer algún comentario. También agradecemos a doña María Cuña por la referencia que nos coloca en la invitación a la lectura. Creo que la primera que quiere hacer uso del micrófono, doña Cecilia, precisamente para consultarle a doña Dina. Y posteriormente tal vez tendríamos la posibilidad de 2 personas que puedan participar de las personas participantes. Sí. Perdón. Muchas gracias. No quiero acaparar tampoco el tiempo, pero
creo que sí van en coincidencia tanto para doña Dina como para doña Jensi, en función de los valiosos aportes que han hecho. Y tengo una inquietud que tiene que ver con un poco lo que mencionaba recién, en términos de cómo se pueden canalizar esos aportes de investigación en programas ejecutados en territorio, en instituciones educativas, y que estén en línea y no en paralelo a las decisiones de políticas públicas que se toman. Esto que doña Jensi en algún momento mencionaba, cómo mejoramos la forma en la que interactuamos y colaboramos. Yo escucho este debate, este intercambio y diálogo que tenemos hoy, y me sigo preguntando cómo podemos hacer para mejorar todo el valioso aporte que hay desde la investigación, pero desde cero, desde la participación de quienes son objeto, por decirlo de un modo tradicional, de la investigación como parte del proceso, y que eso realmente alimente lo que son iniciativas locales, hemisféricas que se están construyendo, y que no quede toda ese conocimiento, ese bagaje, ese aporte, esa diversidad de miradas dentro de las instituciones. Entonces es un poco esa la consulta, sobre todo por el énfasis que ambas tuvieron en este tema del posicionamiento de la dimensión política, de la no neutralidad y de la incidencia, que me encanta que usen esa palabra, porque a veces yo me siento muy sola cuando la usamos. Así que esa sería la consulta. Gracias. Bueno, si me permite, precisamente ahora que se está generando la nueva política de nacional de niñez y adolescencia, en efecto la academia es un sector de consulta. Digámoslo así, la metodología va muy bien. La metodología tiene incorporadas una serie de talleres con participación de los interesados, de las poblaciones, de diferentes comunidades. Bueno, todo eso se ha hecho. Los diagnósticos previos, en fin, y la participación multisectorial. ¿Dónde está el atasco, verdad? Está precisamente, y lo decía alguien de las instituciones, digamos, de los ministerios y estas instancias, está luego en cómo convertimos la política en plan de acción. Y allí es donde pasa por otras limitantes que ya, digámoslo así, se nos escapan de las manos desde la academia, o se nos escapan de las manos desde todo el proceso de generación de la política. En estas otras instancias, pues habrá una dependencia directamente de muchos elementos que coloque el Ejecutivo como prioridad, y también de la capacidad que tengamos pues para financiarlos o hacer alianzas estratégicas que puedan paliar, ¿verdad?, de alguna manera las necesidades que se deben cubrir. Entonces, en la teoría, en la metodología, en la práctica, hasta cierto punto sí se hace. El problema es cómo luego se reflejan las acciones concretas y cómo se lleva a cabo. Y muchas veces encontramos, yo estoy en el comité técnico asesor del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia por parte de la instancia CONARE que representa a las universidades públicas, y sin embargo ahí vemos, ¿verdad?, como con mucha frecuencia, por ejemplo, el legislativo, la Asamblea, ¿verdad?, de Diputados, pues tiene y lanza proyectos que suponen estudios e informes de cosas que ya existen, en vez de optimizar realmente lo que ya está, fortalecer o valorar si realmente todas esas instancias de apoyo, en particular a la niñez y adolescencia, en efecto son eficientes o no. ¿Por qué sucede esto? Bueno, ahí es un problema de la política, es un problema de quienes asumimos la política y quiénes realmente son las personas que llegan a ocupar los puestos claves, y no siempre pues se tiene, por decirlo así, a la mejor gente, ¿verdad? Yo agregaría a lo que ha dicho doña Dina, que quizá nos podríamos intentar ser un poco más, ¿qué podríamos decir? Un poco más atrevidos. Creo que las universidades
trabajan muchísimo y tienen aportes muy importantes que están haciendo en las diferentes localidades, en los territorios. O sea, hay mucho trabajo, pero hemos dedicado poco tiempo a divulgar de manera, sí se publica, y eso pues está bien y hay que hacerlo, es nuestra naturaleza pues hacerlo, pero creo que dedicamos poco tiempo a la parte de la divulgación para otros sectores sociales, para, digamos, lo que es la popularización de la ciencia, por un lado. Creo que hay que trabajar mucho en eso porque eso nos permite crear más opinión pública y sobre temas relevantes. Entonces, trabajar más en eso porque eso nos permite avanzar más en los procesos de sensibilización social sobre ciertos temas y eso a la vez se constituye pues de alguna manera en mayor presión social para las clases políticas. También creo que podríamos ser más agresivos también desde el CONARE, ¿verdad? Donde estamos todas las universidades, para plantear cosas, porque es cierto lo que dice la doctora Espinosa, que nos consultan para algunas leyes, algunos proyectos que están en asamblea, nos mandan consulta, pero podríamos también, que se ha hecho en algunas oportunidades, se ha hecho, pero tal vez no con la frecuencia que podríamos intentar hacer, es proponer nosotras mismas proyectos, o sea, proponer nosotros mismos proyectos basados en las investigaciones, en el trabajo que tenemos ya años desarrollando sobre ciertos temas. Por otro lado, lo de las alianzas estratégicas es fundamental. Yo creo que eso nos ha permitido avanzar y sería un asunto a fortalecer bastante en los últimos años. Definitivamente, si no nos metemos de una manera, ¿verdad?, consistente y atrevida, es muy difícil que las condiciones de incidencia pues vayan a variar, pero pienso que nos corresponde tal vez en este momento trabajar un poco más en ese sentido. Muchísimas gracias. Y tendríamos la posibilidad de tal vez una persona del público, si desea abrir su micrófono y hacer un comentario o pregunta. Iniciaríamos o llegaremos a la parte final de esta actividad y por lo tanto tendría 1 minuto cada persona panelista para hacer su reflexión de cierre y despedida. Iniciamos en este caso de atrás hacia adelante. Empezamos con doña Jency Campos, con su cierre y despedida. Bueno, primero que nada agradecer el espacio a todas las personas que están acá, que decidieron estar compartiendo con nosotros. Definitivamente este es un tema que nos convoca, que nos ocupa y sobre el cual tenemos que trabajar fuertemente desde el CINED y desde nuestro quehacer como investigadores, el compromiso y la invitación a todas las personas, ¿verdad?, académicas, docentes, que deseen, que estén interesadas en participar en el desarrollo de proyectos sobre estas temáticas, son bienvenidos y desde el centro pues serán muy bien recibidas sus propuestas para que avancemos un poco más en lo que tiene que ver con la inclusión, en la educación inclusiva y ese tipo de investigación que requerimos. Muchísimas gracias, doña Jency. Doña Dina. Sí, nada más una última idea y es la importancia de que generemos indicadores más apropiados con una visión de la diversidad, de lo diverso y una sociedad diversa para poder entendernos mejor. Si seguimos usando las mismas formas de registrar los datos, pues no vamos a ver lo que no estamos viendo. Les agradezco muchísimo este espacio tan valioso, tan enriquecedor. Estamos a la orden. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doña Dina, y doña Cecilia. Puede proceder con su cierre. Muchas gracias a todos. Yo estoy feliz cuando vuelvo a mi ámbito de origen, que es el ámbito académico, siempre me genera una felicidad enorme, así que agradecerles a todos
porque ha sido un placer ocupar este espacio. Insisto, podría seguir horas más compartiendo experiencias, y yo cerraría con una invitación. Hoy les mencionaba que los ministros están en un proceso de conclusión de 3 años de diálogo, y el lema de la próxima reunión de ministros es hacia la construcción de un nuevo pacto educativo. Y creo que ese pacto educativo tiene que construirse con las voces de todos los actores que trabajan a nivel de comunidad educativa. Me parece que desde las instituciones académicas, de investigación, etcétera, hay muchísimo aporte para sumar a estos mecanismos, y es una invitación a que se sumen a ese proceso, que puede ser muy trabajoso, pero que tiene unos resultados a largo plazo muy reconfortantes a nivel de avances de la comunidad, de inclusión educativa, que son sumamente fabulosos y muy agradables. Entonces es una invitación a sumarse desde el lugar que cada uno está, a sumar a construir ese nuevo pacto educativo que incluya a todos. Muchas gracias, y nuevamente a todos los que han organizado, a los intérpretes, que es un placer. Espero no haber hablado demasiado rápido. Así que muchas gracias. Gracias. Muy amables a las personas panelistas por este cierre. Invitarlos para que nos visiten en nuestro sitio web, que el enlace lo tienen en el chat. El Centro de Investigaciones en Educación es una unidad académica adscrita a la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia y vinculada al sistema de investigación y a la dirección de extensión, según corresponda. Nuestras producciones en el sitio web las puede encontrar, además de conocer nuestras áreas temáticas, nuestros proyectos, el personal y los objetivos del centro. Agradecerles su participación y que pasen buena tarde.